estamos junto a los hermanos Baratero, que realmente son en Rally Argentino precursores en muchas cosas. Pero la idea es contar un poquito la historia. ¿Cómo empiezan los hermanos Baratero desde la época de Delmi Baratero, de su padre, que corría en auto, y cómo empiezan desde ahí la historia de ustedes en el automovilismo? Bueno, vos eso que sos más grande, vos que sos más grande. Este no se acuerda porque no laburaba en ese. Bueno, no, yo con mi viejo, bueno, siempre, desde los 12, 15 años, andábamos dando vueltas y haciendo alguna travesura por el taller de mi viejo y de mi abuelo también. Mi abuelo materno también era mecánico y bueno, siempre oliendo sí, nafta. Y bueno, yo cuando ya termino la colimba, tenía 19 años, ya empiezo a laburar con mi viejo y bueno, a los 20 años él corría, él hacía un poco, mezclaba la actividad, ¿no es cierto?, del taller de autos de calle con la preparación de autos de carrera, un poco fuera de horario, un poco como un hobby. Yo a partir de ahí ya lo empecé a empujar, como diciéndole que dejemos el taller y nos pongamos de lleno con los autos de carrera, pero bueno, él era un poco conservador y también realista, ¿no? Yo era un chico que venía con ganas y nada más. Y bueno, desgraciadamente cuando yo tenía 20 años y varios 15, en un accidente corriendo, bueno, quedó grave en el accidente, tuvimos un mes ahí en las corridas, llevándolo para un lado, para el otro, y bueno, y terminó falleciendo. Y bueno, a partir de ahí tuvimos que hacerse cargo, sí. Así que... ¿Y de ahí arrancaron ya con los autos de carrera o empezaron con el tema de seguían con los autos particulares y fueron metiendo un poco más? ¿Cómo empezó ese tema con ustedes? Y ahí al principio nosotros hicimos un taller nuevo, chiquito, donde también hacíamos lo mismo que mi viejo, ¿no es cierto? Un poco siempre pensando en los autos, con el objetivo de los autos de carrera, pero teníamos que hacer también autos de calle para, siempre decimos con chicharra, para poder ir al súper. Sí. Así que... Pero no al Superprime. Terminábamos... comprar la comida. Terminamos de hacer una final de la auto y nos íbamos para el súper a comprar comida, por supuesto. Sí, la verdad que fueron años duros, de mucho laburo, pero bueno, la verdad que muy buenos años han sido, porque bueno, te deja una enseñanza el hecho de haber quedado solo con nuestra madre y con todo el dolor y con todo lo que había que remar. Yo creo que eso nos forjó y nos fortaleció, obviamente sumando la pasión que siempre tuvimos, ¿no? O sea que nosotros teníamos como el objetivo fijo los autos de carrera. Pensando, en trabajar y no en correr ustedes. ¿No quisieron nunca correr? No, yo en principio, al poco tiempo del accidente de mi viejo, mi objetivo era ser corredor. Y siempre andaba haciendo algo con la moto, preparando, llegué a correr algunas carreras de motocross de chico, con moto que nos preparábamos nosotros, un desastre, hacía todo muy... Y bueno, y ahí cuando arrancamos con el taller no era lo que nosotros queríamos, entonces con un amigo nos fuimos, entre otras cosas que hicimos ahí en el medio, terminamos laburando en Bariloche, en INVAP. Nos fuimos a laburar a INVAP, ahí en algo que no tenía una relación directa con nuestra actividad, que eran los autos. INVAP, entramos a trabajar en un lugar
secreto donde se estaba desarrollando un sistema para una planta de enriquecimiento de uranio, y entonces trabajamos en la parte de instrumentación y control. Tenía algo de relación porque había electrónica, había control, había tema eléctrico, y bueno, a mí siempre eso me gustó. Entonces, bueno, ahí empezamos aprendiendo mucho, ahí trepamos bastante. Yo en poco tiempo fui ascendiendo, fui creciendo. De ahí me invitan a hacer un viaje, a hacer un trabajo a Argelia. El INVAP había vendido un reactor nuclear, un reactor de escuela, a Argelia, el gobierno de Argelia. Y bueno, me dijeron, entre otros, fuimos en una primera tanda, fuimos 15 personas, y a hacer esa instalación. Y bueno, estuve cerca de un año en Argelia. Allá se dio la posibilidad de juntar, nos pagaron en dólares, teníamos todos los gastos pagos, cobramos acá, así que cuando volví me encontré con una platita, ¿no es cierto?, como para empezar a lo que era el sueño, tener un taller con lo mínimo que hacía falta para poder preparar auto de carrera. Mientras tanto que yo estaba en Argelia laburando y juntando dólares, el hermanito corría en moto acá y me gastaba una parte de los dólares. Yo me tenía que hacer fuerte. Pero vos todavía estabas en la secundaria, Chicharro. No, yo no terminé la secundaria, yo hice hasta tercer año de la secundaria. Cuando pasó esto de mi viejo me puse a laburar, corría en moto, tenía un tallercito de moto donde también las preparaba, tenía alguna moto de calle, hasta que volvió él, y bueno, ahí ya con la idea fija de jugarnos por lo que nos gustaba a los dos, digamos. Es lo que, bueno, ahí yo cuando volví tenía una platita para comprar, hacía falta mínimamente alguna herramienta especial y un banco de pruebas. Era fundamental tener un banco de pruebas porque a los dos nos gustaban mucho los motores, ¿no? A mí me gustaba, yo era un estudioso de los motores. Y entonces, bueno, cuando llegué, bueno, estábamos fuera de foco porque no estábamos en la actividad. Entonces me fui a laburar del Picho Colavino. En ese momento, Colavino era un preparador reconocido de autos de rally, y estuve laburando 6 meses ahí con él. Y bueno, después de los 6 meses ya empecé a ir a las carreras mientras estaba con él, empecé a conocer gente, empecé a entrar en ese mundo, y ya nos animamos a poner nuestro primer tallercito. ¿Y el primer cliente de un auto de carrera? El primer cliente fue, bueno, es un poco mezclado, porque cuando pusimos el taller antes de todo esto, tuvimos un cliente que era Iván Severdija, que era de San Agustín, con un 128, que corrió un par de rally, y un jugado total. El tipo nos dio un auto para preparar a nosotros. 15 años tenía 15 y yo 20. Un loco. Pero bueno, Pero anduvo, sí. Y después, bueno, ya después cuando volvimos, tuvimos 3 clientes que fueron, uno era Néstor y Víctor Gioda de Río Tercero, que tienen la agencia de autos, Jorge Minetti, que corría con Migarito Vera, sí. ¿Y quién otro estaba en ese momento? Y el Fede Escarlata. Bueno, y después, al poquito tiempo, vino Fernando Escarlata, que fue con el primero que ganamos una carrera a nivel nacional. Con el 147. Con el 147, sí. Así arrancamos, eso fue en el año 91. Y bueno, a partir de ahí, la verdad que el crecimiento fue rápido, empezamos a tener muchos clientes rápido, hacíamos muchos motores, yo estaba todo el día en el banco de prueba, había una verdulería al lado, que el gordo era el verdulero. El primer taller estábamos medio usurpando una gomería de un amigo. Pero un amigo que tenía una gomería nos dio el lugar. Acá era lo fuerte. Acá a la vuelta. Acá una cuadra, sí, acá. Y el escape del banco de prueba daba a la verdulería. Donde tenía las peras. Y bueno, a veces estábamos hasta la 1, 2 de la mañana, hasta la hora que nos diera la cara.
La verdad que... Cuando dejábamos Bueno. de trabajar en el banco nos íbamos a sentar los autos a la ruta, así que cuando dejábamos molestar acá, a la noche molestábamos la ruta. Por acá la que va para Sí, Embalse. sí. Hacíamos el circuito de los cóndores. Ah, claro. El que se corría en TC. Sí. Ahí capaz que eran las 4 de la mañana y estábamos dando vueltas sentando los En esa motores. época no sé cuántas horas trabajábamos por día. Pero bueno, hubo un momento que hacíamos motores no solo para rally, sino para pista también. Todo lo que era 128, empezamos a abarcar, ya nos fuimos a otras provincias, empezamos a laburar y éramos, o sea, teníamos... Y Volkswagen también. Siempre tengo un recuerdo, había una categoría en Mendoza, un turismo de pista que se corría con unos 128 en Mendoza, una categoría. Y una vez terminamos el motor, sacamos el motor del banco de prueba, caliente, porque se iba el colectivo, lo teníamos que mandar a Mendoza en el colectivo. Llegamos a la terminal con el motor, con un carrito, y cuando el guardia del colectivo quiere ayudarnos a cargarlo, lo agarró del escape y se quemó, nos quería matar. El primer salto importante lo dimos con el Chirola Suriani. Eso nos hizo creerla un poquito más porque hasta ahí habíamos hecho los primeros Volkswagen, éramos más o menos protagonistas, no Con peleábamos. 147 habíamos salido Sí, campeón sí, 2 sí, años, sí, ¿no es sí. cierto? O sea, eso fue los primeros éxitos. Sí, sí, sí. No hay que Pero- olvidarse de eso sí, porque sí, si bien sí, eran sí, los... sí, o sea, Sí, sí. Sí. Pero cuando... Pero ya con el Chirola Suriani, Ya habla con el de la 18. categoría grande. 95. claro. Nosotros, el Chirola viene de correr una carrera en Córdoba donde abandona, creo que corría con el negro, con el bando. Sí. Abandona en Córdoba, ya pierde casi todas las chances de campeonato y nos habló para ver si lo queríamos atender nosotros al auto. El de pasada se iba al sur, él tenía como un equipito que lo hacía, estaba renegando un poco y bueno, lo terminamos aceptando un poco en contra de voluntad porque los R18 Claro. no los quisimos nunca, la realidad. No lo queríamos, Siempre fui muy hincha de Peugeot, en la época de rivalidad del Pájaro Garro. Entonces, no lo veíamos tan agradable tener un R18. Y bueno, decidimos decirle que sí. Y bueno, el Chirola era un gran piloto. En el momento estaba en su plenitud. Y bueno, enseguida empezamos ganando y peleamos el campeonato hasta la última carrera. Y bueno, Y ahí el año siguiente, en el 96, finales del 95, viene Roberto, por los resultados que habíamos tenido, ahí viene Roberto Sánchez y... Chirola pasa Al equipo F2. Renault. Claro. Con él. Y Roberto quería correr con el R18 de Chirola. Y nosotros le dijimos, no, si no es con Volkswagen, no. Nosotros queríamos ser Volkswagen. Que no existía el Volkswagen en la categoría grande, ¿no? Claro. Nosotros, ¿Era la el apuesta 1600? nuestra, no, era el 1008. Ah, en 1008. La apuesta nuestra, nosotros teníamos buena experiencia con el 1600. La apuesta nuestra era motor grande, motor 1800, la categoría grande, y bueno, y con eso arrancamos con Roberto y salimos campeón el primer año. Eso realmente fue, fue una combinación porque nosotros teníamos una buena experiencia con los Volkswagen, si bien de la categoría anterior, esta era la categoría de arriba, y Roberto Cuando nosotros piloto. lo teníamos a Chirola Suriani, en paralelo lo teníamos al Junior Bertoni, no sé si lo recuerdas, corrió varias carreras en la clase 2, era en ese momento, compartían el equipo, uno en la categoría en la clase 2 y el otro en la clase 3. Y el Chirola, hacíamos test juntos, incluso por ahí Chirola le manejaba el Volkswagen a Junior para tratar de ayudarlo, y veíamos que estábamos muy cerca con el 1600, muy cerca. Además, Chirola supo correr una carrera, me parece, un Super Prime o algo así, con un muleto que tenía Bertoni. Entonces, sabíamos que no nos faltaba mucho. Si el motor 1008 nos ayudaba un poquito, íbamos a estar. Sí, de hecho, bueno, íbamos a estar muy el bien. primer año salimos campeón con el Volkswagen y bueno,
como 2 carreras antes de que termine el campeonato. Así que fue una buena. Y bueno, a partir de ahí vinieron muchos logros, ¿no? Con Roberto, con el Subaru, ya en el 97 arrancamos con el Subaru y bueno, de ahí ya muchos años con Subaru. Eso fue una apuesta fuerte el Subaru, ¿no? Porque en ese momento el Mitsubishi era imbatible. Y ustedes... Y sí, nosotros queríamos ir con auto distinto. Cuando los R18 ganó, nosotros queríamos con Volkswagen. Mitsubishi era el único auto que podía ser potable para correr en esa categoría. Nos fuimos a Paraguay y empezamos a buscar, queríamos un Subaru y terminamos comprando un Subaru, un revoleo de Norberto Penelo, que había comprado un Subaru que cuando vio lo que era no se animó ni a destaparlo, y bueno, nosotros trajimos el auto nuevo así. El día que llegó el auto lo bajamos en el taller y dijimos, no le saquemos el motor. Lo íbamos a preparar sin sacarle el motor, para que vos te des una idea del miedo que daba. Y a las 2 horas dijimos, no, hay que desarmarlo entero. Agarramos cinta de pintor, una lapicera, no había celular, o sea, había... Ya eran los primeros autos que tenían electrónica. Tenía mucha electrónica, el auto tenía mucho cable, mucha electrónica. Con la cinta y la lapicera anotando dónde iba cada cosa. Dónde se enchufaba cada cosa. Todo un cuadernito poniendo para después poderlo armar. Después nos encontramos que no había ni una ficha que coincidiera en otro lado, digamos, no había como errarle. Claro. Pero bueno, Pero bueno, ahí con ese primer año con el Subaru hicimos muchas locuras. La verdad que mucho invento, muchas cosas. De No repente teníamos empecé recuerdo. a trabajar con la electrónica que nunca habíamos trabajado. Y bueno, salir campeón en el primer año también del Subaru fue un logro. Nos sorprendimos realmente de lo que empezamos a hacer, ¿no? Con el Subaru. ¿Sí? Hicimos mucha locura y laburamos mucho. O sea, si te acuerdas cuando se quemó el auto en la Vuelta a la Manzana, Sí. se nos prendió fuego el auto, tuvimos que... En la de los lomos del aeropuerto. Claro. Sí. venía ganando, Así faltaban que- 500 metros para terminar la carrera. Sí. Así que bueno, pero bueno, ese primer año con Subaru fue realmente un año hermoso, ¿no? Hemos laburado muchísimo, lo que hemos estudiado, lo que yo estudié para poder empezar a manejar la electrónica, lo que me tragué, porque no sé, hasta la segunda carrera no pudimos sacarle una falla que tenía el auto. El limitador de velocidad. Tenía algunos limitadores que no se los podíamos emular, y bueno, y así. Porque no habíamos tenido ninguna experiencia con Es un que auto en esa electrónico. época había poca electrónica, muy Pero no es que poca. ustedes fueron a Japón y se sentaron con un Subaru para ver el... No, los grandes. La con primera autos. vez que todo fue de coraje, puro coraje. La primera vez que yo me reuní con un ingeniero australiano de Motec, la primera vez que usamos Motec, la electrónica, bueno, que todo el mundo usaba, fue cuando corrimos el Rally de Portugal, ya por el Mundial, en el 98. 8. Con Roberto, cuando Con fueron Roberto las fuimos a tres- hacer 4 tres- carreras del cuatro Mundial. carreras. Y ahí contratamos un ingeniero australiano de Motec que nos vino a enseñar A manejar a manejar la electrónica. Todo lo otro había sido De coraje. coraje. Sí.